son lo que se le pregunta, ¿verdad? Para que ustedes se puedan desarrollar bien durante el examen, ¿está bien? Entonces, ¿qué vimos la clase pasada? Vimos la clase pasada que estas proteínas son consideradas hemoproteínas. Hay 3 hemoproteínas muy importantes en nuestra célula: la hemoglobina, la mioglobina y los citocromos. Los citocromos, aquellas proteínas que se encuentran en las mitocondrias, que van a utilizar el oxígeno llevado por estas proteínas a las células y poder promover la respiración celular. Algo muy importante que tenemos que recordar siempre, que estas hemoproteínas, ellas tienen el hierro en estado ferroso. El hierro en estado ferroso no suele estar en las células. ¿Por qué? Porque es el hierro más tóxico. El hierro es tóxico como cualquier otro metal en nuestras células. Por eso los metales no están libres. No hay metal libre. Hay metales unidos a proteínas. Y estas hemoproteínas tienen un metal muy importante para nosotros, que es el hierro. Porque él es ligador de gases. No solo el oxígeno, sino que el dióxido de carbono, sino que el monóxido de carbono. Y él lo va a poder unir, ligar a estos gases solo en su estado ferroso. ¿Sí? Entonces ellas son hemoproteínas donde el grupo prostético que existe allí tiene un átomo de hierro y ese hierro está en estado ferroso, como podemos ver en estas 2 imágenes. Acá te dice hierro 2, hierro más 2. Ese es el hierro ferroso. El hierro férrico es el hierro más 3. Él es una forma más estable, es la forma menos tóxica y por eso es la forma con la cual está viajando en la sangre unido a la transferrina. Por eso es la forma con que él está almacenado dentro de las células en forma de ferritina. Hierro ferroso solo aquí en estas hemoproteínas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos que diferenciar bien de hemoproteína y mioglobina? Hay un slide acá que nos habla un poquito sobre esa diferencia. Aquí. Ellas son diferentes en estructura, localización y función. Si yo comparo a la hemoglobina con la mioglobina, tengo que saber bien esas diferencias. Primer lugar, estructura. La estructura de la mioglobina es una cadena, nivel de organización terciario. Ya la hemoglobina es cuaternaria, porque ella tiene más de una globina. ¿Cuántas globinas tiene? 4, 2 alfas y 2 betas. Recuerden que hay diferentes tipos de globina y ellas fueron nombradas con las letras del alfabeto griego. Combinadas estas globinas entre sí, nosotros podemos identificar 6 tipos de hemoglobina. La hemoglobina en el adulto y la hemoglobina embrionaria. Entonces, todos nosotros tenemos estas 3 hemoglobinas circulando en la sangre, ubicada dentro de cada hematíe. Dentro de cada hematíe existen millones de estas proteínas. Podemos identificar a la hemoglobina F, que es la hemoglobina fetal, hasta 1% es normal. Todos los adultos tienen hemoglobina F. Hasta 1% es normal. Cuando existen las patologías en la transcripción de la hemoglobina que se llama hemoglobinopatías, estas cadenas, las más frecuentes, van a estar alteradas. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la producción de la hemoglobina fetal
Ella va a venir más de 1%, puede venir 3%, 5%, 10%. Y yo eso voy a saber en un estudio que se llama electroforesis de hemoglobina. Esta es la hemoglobina del adulto, la A1. Más del 95% de toda esa hemoglobina que está aquí dentro de las hemácias es la hemoglobina A1, la hemoglobina del adulto, que está formada por 2 cadenas alfa, cada una 141 aminoácidos, y 2 cadenas betas, cada uno 146 aminoácidos, totalizando 574 aminoácidos. Cada vez que hablamos de hemoglobina, vamos a hablar de esta hemoglobina. Cuando se habla de hemoglobina, se hace referencia a ella, porque ella es más del 95% de toda la hemoglobina. Cuando hablas de la hemoglobina glicosilada, es ella la que se glicosila, ¿verdad? HbA1c. Esa es la hemoglobina glicosilada. Y esta comprende alrededor, también es la hemoglobina del adulto, el tipo 2, y comprende alrededor de unos 3%. Y la hemoglobina glicosilada, 3 a 5% es lo normal de que esa hemoglobina, ciertos aminoácidos de la cadena beta, se ligue a glúcidos. Y fue puesto como parámetro de laboratorio normal hasta 5,6. Hasta 5,6 vamos a considerar que una persona tiene los niveles de glucosa plasmática dentro de los valores normales de referencia. Por eso la hemoglobina glicosilada hoy en día es uno de los parámetros para poder definir si hay diabetes mellitus, según los criterios internacionales de la Asociación de Diabetología Americana. Desde 2019 ellos cambiaron los criterios, porque antes tú eras diabético o no, el paciente era diabético o no. Hoy vos tenés un paciente que tiene un problema en el metabolismo de los glúcidos, todavía no es diabético, pero recibió el diagnóstico de prediabetes. Está a un pasito de ser diabético, ¿verdad? Entonces, esta es una proteína, ella es una heteroproteína o una proteína conjugada formada por las fracciones proteicas y por un grupo prostético que se llama el anillo tetrapirrólico de protoporfirina 9. Nuestras células sintetizan estos anillos donde el hierro, que es capaz de formar 6 enlaces, el hierro ferroso, 6 enlaces él va a formar para estabilizarse. Aquí él está formando 4. Uno él va a formar con el anillo imidazólico de la histidina, que está en la cadena de la globina que lo está rodeando. Miren, este es el aminoácido histidina. El quinto enlace, el que le va a fijar en esa posición prescrita, ahí es su lugar. No se puede mover de ahí. ¿Quién es responsable de mantener el grupo prostético en su lugar? El aminoácido histidina de la globina. Y le sobró un enlace para estabilizarse. Ese es el enlace que él va a unir al gas, sea oxígeno molecular, dióxido de carbono o monóxido de carbono. Cuando esa hemoglobina está ligada a diferentes gases, va a recibir diferentes nombres. Entonces vamos a anotar aquí. La hemoglobina, cuando ella está unida al oxígeno molecular, ella se llama oxihemoglobina.
No toda la hemoglobina que está dentro de ese glóbulo rojo que salió recién ahí del intercambio gaseoso en los alveolos pulmonares está 100% ligada al oxígeno. ¿Por qué? Porque la hemoglobina tiene baja afinidad por el oxígeno, tiene más afinidad por el dióxido, 6 veces más, y más de 200 veces la afinidad por el monóxido. Entonces, por más que haya pequeñísimas cantidades en la circulación de esos gases, va a desplazar completamente el oxígeno. Entonces, no toda la hemoglobina está en forma de oxihemoglobina cuando sale de los pulmones, porque ahí lo que ella se va a oxigenar. Entonces, ella sale de los pulmones en forma de oxihemoglobina. Va a los tejidos periféricos a entregar ese oxígeno. Y allí ella va a encontrar el producto de desecho de nuestro metabolismo celular, el producto de desecho de la materia orgánica. Más de 600 litros de dióxido de carbono nosotros fabricamos en nuestro cuerpo todos los días. La hemoglobina la va a atrapar y se va a transformar en carbaminohemoglobina. Carbaminohemoglobina. Y esta afinidad de la hemoglobina por el dióxido de carbono es 6 veces más que por el propio oxígeno. Por eso cuando ella llega a los tejidos periféricos hay una pequeña concentración de dióxido de carbono, rápido ella va a entregar el oxígeno y va a atrapar el dióxido, convirtiéndose así en carbaminohemoglobina. Esta hemoglobina ahí dentro de las hemácias, también en su trayectoria puede encontrar el monóxido de carbono. Y aquí nosotros vamos a producir la carboxihemoglobina. Muy peligrosa y muy letal. En pocos minutos una persona puede morir. ¿Por qué? Porque la afinidad entre ambos es más de 200 veces. El slide nos dice 210 veces. El libro de Antonio Blanco nos dice que es más de 200 veces el afín de este gas por la hemoglobina que el oxígeno por la hemoglobina. Siempre comparado con el oxígeno. Entonces aquí nosotros tenemos a la carboxihemoglobina. Difícil de tratar el paciente intoxicado. Eso puede ser una intoxicación accidental o puede ser provocada, ¿verdad? A veces los pacientes, o sea que la gente quiere suicidarse y se mete ahí en el vehículo en marcha. Las combustiones incompletas conlleva la formación de monóxido de carbono y concentraciones muy pequeñas, 0,01% en el ambiente, te puede causar dolor de cabeza, náusea, mareo, desorientación. Inhalar eso por más de 2 horas te puede conllevar a la pérdida de la conciencia. Y niveles de 0,1% en el ambiente, inhalar por más de 2 horas te puede llevar a la muerte. Y el paciente va a llegar intoxicado en la urgencia y el cachete bien colorado y el labio bien colorado, pero él está muriendo asfixiado. Porque esa carboxihemoglobina tiene un color rojo fuerte y el labio del paciente parece color rojo cereza. Usar la máscara, ¿verdad? Con oxígeno a alto flujo y con ese que tiene el reservorio, no sé cómo se llama ese, la máscara con reservorio, ¿verdad?
Ese es uno de los tratamientos que puede recibir el paciente en la urgencia. Y la terapia endovenosa. Tratar de lavar esa sangre, diluir eso, facilitar, ¿verdad?, la circulación. Es muy difícil de tratar un paciente que llega así, ya con inconsciente, con esa hipoxia grave. Sí. Con reservorio, sí, la máscara de oxígeno, sí. Entonces el paciente tiene que recibir oxigenoterapia, ¿sí? Luego, nosotros tenemos una hemoglobina que ella no es capaz de transportar los gases, porque su hierro no está en estado ferroso, sino que férrico. Entonces, la hemoglobina, cuando tiene su hierro en estado férrico y no ferroso, y eso puede suceder. Nosotros tenemos pequeños niveles de la metahemoglobina. Entonces ella se llama metahemoglobina. Entonces, como le expliqué, el hierro férrico es el más estable. El hierro ferroso es el más tóxico. Entonces nosotros tenemos una enzima ahí dentro de las hemácias que mantiene el hierro ferroso en este estado ferroso. Esa enzima se llama la NADH citocromo B5 reductasa. Hay una enzima que mantiene el hierro en estado ferroso dentro de la hemácia y dentro del músculo. Porque lo normal, ¿verdad?, es esto. Entonces existe una enzima que deja ese hierro ahí y puede haber una deficiencia de esa enzima. Puede haber que no todas las hemoglobinas estén bajo la acción de esta enzima. Puede ser que algunas hemoglobinas se escapen de la acción de esta enzima. Entonces vamos a tener niveles normales de 2% en forma de metahemoglobina, hasta 3% es normal. Porque algunas hemoglobinas se escapan de la acción de esta enzima. Ahora, cuando hay un defecto genético, cuando hay una escasez de esta enzima, cuando hay una deficiencia de esa enzima, los niveles van a aumentar. ¿Y ahí qué pasa si este hierro es incapaz de captar el oxígeno o cualquier otro gas, transportarlo y ceder? La hemoglobina no va a cumplir su función. Entonces no va a haber oxígeno en los tejidos, no va a haber oxigenación, no va a haber retirada del dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? La hipoxia celular, una hipoxia grave. Visiblemente, ¿qué vamos a ver? Cianosis, acidosis metabólica que va a empezar a dañar las células del paciente, las neuronas, el músculo cardíaco, el músculo esquelético. Ellos son muy sensibles a la acidosis metabólica. Entonces hay una patología donde el paciente cursa con esto y se llama metahemoglobinopatía, la patología. ¿Qué vamos a ver en esos pacientes? Un aumento de la metahemoglobina. Ustedes ya escucharon, es el papá pitufo, el síndrome del papá pitufo. Papá pitufo, pitufo es los Smurf. Que queda azul porque es un paciente cianótico. Queda con los labios azules, las digitales todas moradas. Es el famoso síndrome del papá pitufo. Deficiencia de esa enzima que puede ser una condición genética. Entonces va a haber mucha dificultad de mantener el hierro en estado ferroso, va a quedar en estado férrico y en estado férrico se llama metahemoglobina. Entonces, así como está ya en el slide, incapaz de captar, no es solo oxígeno,
Los gases. Ella no tiene solo como función la hemoglobina de captar oxígeno y llevar oxígeno, ¿verdad? De retirar el dióxido de carbono de las células, llevar hasta los pulmones para que nosotros podamos exhalar. Ella va a ser incapaz de transportar esos gases. Y ella va a ser incapaz de ceder, entonces, ¿verdad? Porque no va luego a ligar. Entonces, ¿cómo va a ceder? ¿Cómo va a entregar? Y eso se va a reflejar en una hipoxia tisular grave. Que cuanto mayor sean los niveles, más grave va a ser. Ahí te dice que un 10 a 15%, la cianosis ya es visible. Imagínate que en el síndrome de papá pitufo la mitad de sus hemoglobinas están así. Entonces, con esta hipoxia tisular grave, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la cianosis y vamos a tener la acidosis. Dos condiciones muy graves y que nuestros pacientes van a tener pésima calidad de vida, ¿verdad? Él va a estar ofegante, con dificultad respiratoria en todo momento. Es un paciente que tiene que vivir con la máscara de oxígeno. Ceder los gases. Ceder, escribí 2 veces. Ceder los gases. Ceder los gases. Todo eso, ¿por qué? Porque ese hierro entonces va a tener esa dificultad de quedarse en estado ferroso, y esta posibilidad acá del sexto enlace no va a existir porque el hierro férrico puede hacer 5 enlaces y el hierro ferroso 6. Y el sexto enlace es el enlace de los gases. ¿Se entendió ahí? Essa condição de escape da hemácia para não receber a ação da enzima, ela se dá por algum fator ou é só esa enzima necesita cofactores, esta enzima. Entonces, la deficiencia de cofactores, que son coenzimas y cofactores, vitaminas y minerales. Entonces, la deficiencia de esas vitaminas y minerales, y una de esas vitaminas es la vitamina B6, en forma de piridoxalfosfato, puede condicionar una deficiencia de esta enzima. Ya la forma genética, ¿verdad? Ya es la deficiencia de la transcripción del gen. Pero puede haber una metahemoglobina adquirida por deficiencia de lo que ella necesita, sí. Y son minerales y vitaminas. ¿Qué más nos dice acá? La hemoglobina glicosilada. Entonces vamos a hablar un poquito de la hemoglobina glicosilada. Dice, determinación cuantitativa del porcentaje de la hemoglobina A1, va a ser un porcentaje, ¿verdad? ¿Cuántos por ciento de esta hemoglobina A1 se encuentra unida irreversiblemente? Quiere decir que esa hemoglobina que se unió a la glucosa y se transformó en hemoglobina glicada, ella ya no se va a deshacer de esa glucosa, de esa glicación. Entonces, eso va a permanecer en la sangre. ¿Cuánto sea la vida media de la hemoglobina? ¿Cuánto es la vida media de la hemoglobina? 120 días, va a ser la vida media de la hemácia. ¿Verdad? Entonces, nosotros vamos a tener ahí un lapso de tiempo, 30 días, 60 días, de una forma muy estable de esta hemoglobina glicosilada. Y hoy en día es el mejor parámetro para el diagnóstico y sobre todo para el seguimiento del paciente.
Porque una cosa que tenemos que saber es que el paciente diabético es muy mentiroso, ¿verdad? Él no se cuida durante meses, no hace bien el tratamiento. Acá quien tiene pariente, papá, abuelo diabético sabe de eso, ¿verdad? Entonces, cuando llega un momento de su control, de hacer su análisis de laboratorio, ellos son los más santitos que hay por unos días, ¿verdad? Comen bien, se tratan bien, toman bien su medicamento, hambre luego. Todo para bajar su azúcar, porque el azúcar, la glicemia, todos los días, ¿verdad? Baja y sube. Hoy yo puedo tener 80, mañana 90, otro día 85. Ella sube y baja. Pero la hemoglobina va a ser estable, nos va a contar cómo estuvo la glicemia media estimada de este paciente en los últimos 2 a 3 meses. Y ahí ya no va a poder mentir, ¿verdad? Entonces nos dice acá, más o menos, ¿verdad? Le doy una tabelinha, tem uma tabelinha mais aprimorada, que tem aqui 5,5, 5,6, ¿verdad? Las fracciones, que entre una hemoglobina glicosilada de 5 a 6%, la media de la glicemia del paciente fue esto. Y como ustedes ven acá, ya pasó del valor de referencia recomendado, que es inferior a 100. Entonces los médicos suelen tener una tabelita y hay forma de calcular la glicemia estimada del paciente cuando vos tenés la hemoglobina glicosilada. Vamos a mirar acá. Entonces, ¿cuál es el valor normal de la hemoglobina glicosilada? Menor que 5,7, o sea, hasta 5,6 es normal. 3, 3,5, 4, 4,5, 5, hasta 5,6. Menor está dizendo aqui. Pré-diabetes de 5,7 a 6,4 vai entrar dentro del criterio internacional para el diagnóstico de la prediabetes. Y a partir de 6,5 mayor o igual a 6,5 ya es criterio del diagnóstico. Pero tienen que saber que un dato solo no es suficiente para cerrar el diagnóstico. Nosotros tenemos que respetar acá. Mira, hay 4 determinaciones laboratoriales. Los diabetólogos dicen que nosotros tenemos que tener por lo menos 2 de estos 4. Tenemos que tener 2 mediciones diferentes. Y eso cambió en 2019, porque hasta entonces eran 3. Imagínate, vos tenías que tener la glicemia alterada en ayuna de tu paciente. Vos tenías que tener la hemoglobina glicosilada alterada de tu paciente y tenías que tener la curva de la glicemia o la prueba de tolerancia oral. Vos tenías que tener 3 determinaciones diferentes para poder hacer el diagnóstico de diabetes mellitus. En 2019 se cambió eso. Si 2 pruebas diferentes, como hemoglobina glicosilada y una glucosa al azar, glucosa a cualquier hora del día, el paciente no está en jejum, mayor o igual a 200, criterio de diabetes mellitus. Entonces, si tengo 2 pruebas diferentes, se encuentran por arriba del corte, el diagnóstico es confirmado. Y antes de 2019 nosotros necesitábamos 3 criterios. ¿Y qué pasaba? A veces era contradictorio. 1, 2 salía positivo, un tercero no salía. El paciente no votaba. Cuando se le pedía esa curva de glicemia, porque a curva de glicemia tinha que tirar sangue 4 veces do paciente. El paciente, no me voy. Paciente de edad, ¿verdad? Sobre todo diabetes mellitus tipo 2, ¿verdad? Va a decir, no, yo sé lo que tengo azúcar en la sangre, te dice, ¿verdad? Yo sé lo de algo tengo que morir alguna vez, no hace falta saber. Ahí no se va a hacer los análisis. No quiero luego ir al médico porque ellos me van a pedir mucho examen, me van a pedir, me dar fármaco, no quiero luego ir.
¿verdad? Porque ya son pacientes más de edad. Y esta es una enfermedad muchas veces silenciosa en la diabetes tipo 2, así como la hipertensión. La diabetes tipo 1 es más en personas jóvenes, el paciente empieza a perder peso, le da mal al paciente diabético tipo 1. Entonces ellos acuden de una forma más precoz y hacen su seguimiento. Pero los reacios y reacios son los diabéticos tipo 2. ¿Por qué? Porque ellos son sedentarios, ellos son obesos, ellos son hipertensos, tienen ya el síndrome metabólico, ¿verdad? Entonces es muy difícil de tratar de manejar con ellos, ya tienen su edad. ¿Qué dice? Si el diagnóstico no es claro, se necesita una segunda prueba de confirmación. Entonces vamos a mirar un poquito estos criterios. Hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6,5, criterio, diabetes mellitus. Glicemia en ayuna mayor o igual a 126. El test de tolerancia oral a la glucosa, nosotros acá le llamamos prueba, PTOG. PTOG, prueba de tolerancia oral a la glucosa. Vos haces esto, ¿verdad? En ayunas, sacás la sangre en ayuna, tomás 75 gramos de glucosa y a las 2 horas sacás otra vez la sangre. Si da mayor o igual a 200, criterio de diabetes mellitus. A cualquier hora del día, una glicemia al azar, no hace falta en ayuno, acabé de comer y hago el hemoglucotest o la prueba sanguínea mayor o igual a 200 es un criterio de diabetes mellitus. Yo necesito 2. Y se debe confirmar con la sintomatología característica. Visión borrosa, la polifagia, la poliuria, la polidipsia, ¿verdad? Mucha hambre. Paciente que orina con mucha frecuencia, tiene mucha sed. Son los síntomas clásicos. Principalmente de la diabetes tipo 1, la pérdida de peso en la diabetes tipo 1. Ahora, ¿qué pasa si entra dentro de este valor prediabetes? Glicemia alterada en ayuna mayor a 100, 110, 120, 125, porque aquí hay criterio 126. ¿Y qué pasa con 125? Prediabetes. 101, 102, 104, prediabetes. En este test de tolerancia oral a la glucosa, ¿qué pasa si a las 2 horas la glicemia dio 140 a 199? Prediabetes. ¿Qué pasa si dio 130? Normal. ¿Qué pasa si dio 160? Prediabetes. Mayor o igual a 200, diabetes. 199. Prediabetes. Por eso necesito 2. Vamos a suponer que hicimos la hemoglobina glicosilada del paciente y salió 6,5. Criterio de diabetes. Y nuestra glicemia en jejum salió 120. Prediabetes. Tengo 2 exámenes discordantes. ¿Cuál es el que se va a repetir? Se repite el que salió alterado. Lo ideal es hacer los 2, pero vamos a suponer que yo puedo hacer uno nomás, ¿verdad? Se repite el que salió alterado. ¿Y quién salió alterado? La hemoglobina glicosilada. Se espera por lo menos unas 4 semanas y se vuelve a repetir los exámenes. Eso es lo que te dice acá, porque esto yo copié del criterio de ADA de 2019 que está ahí en el slide. Está el link para que ustedes puedan acceder. Entonces, ¿qué te dice ahí? Si el paciente tiene resultados discordantes en 2 pruebas diferentes, el resultado que se encuentre por arriba del punto de corte es el que tiene que ser repetido. Entonces recuerden eso porque eso puede salir en el examen.
Tu paciente tiene hemoglobina glicosilada de 6,5. Criterio de diabetes mellitus, ¿verdad? HbA1c salió 6,5%. Encaja acá en el diagnóstico de la diabetes. Todo esto son diagnósticos de la diabetes y todo lo que está aquí abajo es diagnóstico de la prediabetes. Pero su glicemia en ayunas salió 120. Y 120 es diagnóstico de prediabetes, porque para diabetes es mayor o igual a 126. La pregunta, ¿cuál es el examen que se va a repetir? El que salió alterado. Es el que se va a repetir. ¿Bien? La misma cosa. Vamos a suponer que esto salió 6,1. ¿Criterio de qué? Prediabetes. Y esto me salió 135. Criterio de diabetes. ¿Cuál es el que se va a repetir? Y esto puedo repetir mañana. No hace falta esperar. No hace falta. Según el criterio no hace falta. Se repite el que sale alterado. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más nos dicen los criterios? Pacientes que muestran resultados de laboratorio en el límite deberán ser evaluados de forma estrecha. Ese caso, ¿verdad? Acá salió 125 y aquí salió 6,4. Criterio de prediabetes. Pero como vemos, está en el límite. Porque 6,5 ya es diabetes y 126 ya es diabetes. Lo ideal es evaluar dentro de los primeros 3 meses. Volver a evaluar a este paciente, le vamos a dar las recomendaciones, ¿verdad? Vamos a tratar de que una dieta sea con menos carbohidratos, azúcares refinados, ver la posibilidad de que este paciente pueda hacer algún tipo de ejercicio físico. Si él está con sobrepeso, ¿verdad? Tratar de ver la forma de estimularla que pueda hacer actividad física. Pero lo más importante, diabéticos tipo 1. Porque eso tiene una carga genética importante. Entonces, sobre todo los pacientes con sospecha de diabetes tipo 1, que están ahí en el límite, deberá repetir las pruebas dentro de 3 a 6 meses. 6 meses sabemos que es mucho ya. Eu fiquei na dúvida ali, o colega perguntou. Deu 6,5. Aí deu 120, sei lá, 125 do jeito que tá. Aqui é critério. Ali já, em cima já é critério. Sim. Só que embaixo não é critério. Exato. Aí eu repeti, então eu não considero diabético. Sim. Então você vai repetir e para ver como que sai. Aí saiu de novo assim. Isso. Não é diabético. Aí eu vou considerar pré-diabético. Prediabético. Sí, y el paciente tiene que saber que él está a un pasito, a un piecito de ser diabético y que hay tiempo todavía de poder mejorar esto, ¿verdad? Sim, só que só se eu já, porque eu já vi muito a escala alta já é diabetes alto, metformina e Eso, y hay que tener cuidado con la metformina, porque la metformina perjudica muchísimo la absorción de nutrientes a nivel intestinal. No sé si pudieron hablar de eso en nutrición. Cierto, usted no tiene nutrición. Entonces, muchas veces un paciente con una glicemia, yo ya vi médicos recetando la metformina a pacientes con 104 de glicemia. ¿Por qué? Porque es un criterio de prediabetes. La prediabetes todavía no amerita tratamiento farmacológico. Un cambio en el estilo de vida, en la conducta, estimular al paciente a la actividad física, a una mejor dieta, ¿verdad? Mejor descanso. Y todo eso tiene que ser paulatino. Vos no podés hacer un cambio radical en el paciente tipo hoy.
azúcar ya no vas a comer más, ¿verdad? Farinas, farináceos, nada. Sí, entonces ese cambio tiene que ser paulatino, ¿verdad? Vamos a ir disminuyendo, vamos a ir cambiando, vamos a ir viendo opciones y el paciente tiene que saber que eso va a ser por el resto de su vida. Às vezes o paciente prefere a medicação mesmo. Sí, quiere la pastillita mágica, más fácil. Vamos a calcular con esta fórmula, la glicemia plasmática média do paciente. Entonces, vamos a suponer ese paciente que vimos hace rato, 6,4. A gente, na rotina do paciente, vino una glicemia de 6,4. Opa! Vamos a saber cuánto estaba su glicemia. Vamos a aplicar acá. 28,7 por la hemoglobina glicosilada del paciente. 6,4. Menos 46,7. ¿Cuánto sale su glicemia media estimada? ¿Cuánto es la glicemia que él mantuvo durante los últimos 3 a 4 meses? ¿Cuánto es? Si alguien puede hacer en la calculadora. 139. 137. Tá vendo? E esse já é critério do quê? Diabetes. Né? E a hemoglobina glicada dele está ali, no limite. Por isso disse, pacientes que estão no limite, volver a repetir em por lo menos entre 3 a 6 meses. A ver si no cambió su diagnóstico. No dejar mucho tiempo. Yo siempre prefiero dentro de los 3 meses, no dejar pasar. ¿Sí? Vemos el próximo mes, vemos dentro de 60 días, no dejar pasar 3 meses. Esses são fatores da fórmula, constante. Isso não vai mudar, o que vai mudar é a hemoglobina do paciente. Vamos a calcular con una hemoglobina normal, 5,5. Una hemoglobina de 5,5. ¿Cuánto es el valor? 111. Entonces, por eso yo les dije a ustedes que lo normal de la hemoglobina glicosilada es 5%. Como valor de referencia en el laboratorio, ellos pusieron 5,5, 5,6%. Pero tenemos que estar al tanto de la variación de esa glicemia. Essa hemoglobina que está ligada a esse negócio, ela não consegue transportar oxigênio? Sí, ela pasa oxigênio. Tiene más dificultad, tá? Pero ela pode se ligar aos gases, tá? Só que ela não vai ser que nem a outra que não está ligada, verdade? Isso. Mas eu já vi acontecer um paciente, mas isso empiricamente na minha cabeça, eu sabia que estava errado. Um paciente com 300 e pouco de glicose, 6 pontos de glicada. Não pode. Mandei voltar para o laboratório, estava 11 e pouco. Sim. Porque essa hemoglobina glicosilada, você sabe que ela é muito chata para medir. Você tem que ter um departamento no laboratório só para hemoglobina glicosilada, porque qualquer contaminação no tubo, nos materiais que você usa, altera a hemoglobina glicosilada. Então você tem que ter um setor no laboratório só para medir a hemoglobina glicosilada, porque pode ocorrer isso. E eu esse meio, na enfermagem está tudo meio por cento, não está errado. Sim, não pode ser uma glicemia tão alterada e uma hemoglobina... No outro dia veio com... Imagínate, 11%. A hemoglobina glicosilada não temos para hacer. Esse é um aparelho especial. Isso. Vamos fazer os frotes, vamos colorear, né? Os esfregaços. Bueno. ¿Cuándo tenemos que pedir la hemoglobina glicosilada a los pacientes? Otro dato muy importante.
¿Cuándo yo voy a pedir hemoglobina glicosilada a mi paciente? Imagínate, a todos los pacientes mayor a 45 años en sus chequeos. Eso ya es criterio. Y antes los médicos pedían solo cuando el paciente ya tenía el diagnóstico de diabetes, y era solo para los pacientes diabéticos. Llegaba hemoglobina glicosilada en el pedido del paciente en el laboratorio, y lo primero que el laboratorio preguntaba, ¿o paciente es diabético? Porque era solo para pacientes diabéticos. Hoy no, en la rutina de todo paciente mayor a 45 años, vos le tenés que pedir su hemoglobina glicosilada. En cualquier edad a personas con un IMC mayor o igual a 25. ¿Qué sería eso? Sobrepeso. Paciente con sobrepeso, riesgo de síndrome metabólico, riesgo de la obesidad visceral, resistencia a la acción de la insulina. Imagínate que su glicemia está ahí alterada 24/7. Sedentarismo, antecedentes familiares de primer grado de diabetes, antecedentes patológicos en personas, dice patológicos personales, de diabetes gestacional. Ese es otro problema. La mujer cuando está gestando, que sube mucho de peso, ¿verdad? Tiene una ingesta calórica mucho mayor, tiene formación de más tejido adiposo, ¿verdad? Entonces, ella corre un riesgo mayor de tener resistencia a la acción de la insulina, de estar en un estado de prediabetes o diabetes gestacional, y que eso incluso permanezca después del parto. Las mujeres con el síndrome del ovario poliquístico. El ovario poliquístico estimula la producción del cortisol, y el cortisol es una hormona hiperglicemiante. El cortisol aumenta la producción de glucosa en el cuerpo, porque el cortisol hace la degradación de proteínas en el músculo, y muchos de esos aminoácidos, de esas proteínas degradadas, van a ir al hígado. Y de los 20 aminoácidos que nosotros vimos, 18 son gluconeogénicos. El hígado va a fabricar glucosa de ellos, porque no se puede almacenar el aminoácido. No podemos guardar aminoácido. Y el cortisol elevado está estimulando la degradación de proteínas, entonces tampoco va a producir proteínas. Lo que él va a hacer es producir glucosa, porque él puede guardar glucosa en forma de glucógeno. Entonces hay que saber que la hormona cortisol es hiperglicemiante. Eleva la glucosa en la sangre del paciente. Pacientes con glucosa alterada en ayunas, sí o sí, hemoglobina glicosilada para poder cerrar el diagnóstico en prediabetes o diabetes. Todo paciente con hipertensión arterial, paciente con triglicéridos mayor a 250, y también los pacientes con hipoalfa lipoproteinemia. O sea, vos tenés un paciente dislipidémico, también es criterio de pedir hemoglobina glicada. ¿Está bien? Paciente dislipidémico. Paciente hipertenso. A todos pacientes con antecedentes, sea familiar o antecedente personal de enfermedades cardiovasculares. Porque si él está dentro de ese diagnóstico prediabético, él muy posiblemente tiene síndrome metabólico, ¿verdad? Entonces, él tem a glicemia alterada. Aí o que falta para diagnosticar? Dislipidêmico, o peso, a circunferência abdominal. ¿Y qué más? La hipertensión, a presión alterada, mayor o igual 130 a 95. Justamente el otro día me saltó un video de un médico brasileño que habla mucho sobre la medicina integrativa. El doctor Lair Ribeiro. Sí.
Sí, y él hablaba sobre la circunferencia abdominal, mayor o igual a 80 en las mujeres, mayor o igual a 94 en los varones, alto riesgo del síndrome metabólico, enfermedades coronarias, cardiovascular. Antecedente familiar o personal, antecedentes. Entonces, nosotros tenemos que tener bien en claro que a todos estos pacientitos, y esto es todos los días, ¿verdad? Todos los días estos pacientes que llegan al consultorio, en su chequeo debe estar el pedido de hemoglobina glicosilada. ¿Estamos? Bueno, y para finalizar ese slide, entonces ahí compara, ¿verdad? La diferencia entre la hemoglobina y mioglobina, que empezamos acá hace rato, no terminé, había sido. Estructura. La hemoglobina es cuaternaria, la mioglobina es una proteína. Localización. La hemoglobina es exclusiva de la hemácia, la mioglobina es del músculo. Músculo esquelético y músculo estriado. Función. La hemoglobina es transportar gases. La mioglobina es fijar el oxígeno dentro del músculo. Para que en momentos de hipoxia, y el músculo suele sufrir con eso, hay una hipoxia momentánea, y ahí él va a entregar el oxígeno para la respiración celular. Así como nosotros dosamos la hemoglobina para saber si el paciente tiene anemia o no, ¿verdad? La clase pasada hicimos nuestro eritrograma, ¿verdad? Vimos los valores de referencia según la OMS, es este valor, pero ya saben que nosotros usamos un valor diferente aquí para los hombres. Acá en Paraguay, una hemoglobina de 14 a 18 es normal para el varón. Por debajo de 14 en el varón, acá, él ya es considerado anémico. Este es valor según la OMS. Y las mujeres de 12 a 16 y hemoglobina por debajo de 12 es considerado anemia. Valores superiores a esto, hay que desconfiar de poliglobulia, hay que desconfiar de deshidratación. La sangre está muy espesa. Hay mucha hemoglobina, hay mucha hemácia. Entonces nosotros, así como dosamos la hemoglobina glicosilada y que es criterio de diagnóstico y seguimiento de los pacientes diabéticos, también nosotros dosamos mioglobina. Y es un análisis muy importante, sobre todo para la detección precoz del infarto agudo de miocardio, porque ella tiene una ventaja frente a las enzimas cardíacas y frente a la troponina, que es el gold standard del infarto agudo miocardio, ¿verdad? La troponina elevada es la que te va a decir que ese músculo está muriendo. Y esa mioglobina, ella va a aparecer muy rápido en la sangre. La troponina tarda 4 horas, 6 horas en poder observarse un aumento significativo, pero la mioglobina en 2 horas va a salir de su rango de referencia. No hace falta memorizar esto. Yo solamente le puse para que sepa. Un paciente que entró en infarto, que llegó ahí, que tiene un dolor, una angina, de hace 1 hora, hace 2 horas, entonces hasta hacerle la atención, ¿verdad? Hacerle ahí oxígeno, electrocardiograma, solicitar examen, eso ya se va a elevar y esto va a aparecer 300, 400, 500. Entonces, la mioglobina es una proteína que está dentro del músculo. Cuando ese músculo se daña, se deteriora, muere, se desintegra, esas proteínas van a salir a la sangre. Y es ahí donde nosotros vamos a dosar esto en la sangre. Podés dosar en la sangre o en la orina. Cuando nosotros encontramos niveles aumentados de hemoglobina en la orina, es marcador de daño renal. Porque imagínate, la hemoglobina es una proteína grande, no puede salir por el filtrado glomerular.
Y si voy a encontrar eso en la orina, es porque hay un daño renal. Para diagnosticar trastornos en lo que existe lesión muscular, por ejemplo, la distrofia muscular es muy difícil de diagnosticar. Pacientes que sufren de fibromialgia, que tienen muchos dolores musculares. Cuando esos músculos están muy inflamados, están dañados, también se puede pedir la mioglobina. Paciente que está tomando un fármaco que puede causar esto, la destrucción de la fibra muscular esquelética. Ahí tenemos a las estatinas. Entonces vamos a tener otros exámenes que medir de marcador de daño, ¿verdad? Pero la hemoglobina es uno de ellos. Puedes pedir la lactato deshidrogenasa, la CPK, estatinas, sí. Uno de los problemas de la estatina es que causa daño muscular, ¿verdad? Ella altera totalmente la producción de la coenzima Q10 y la coenzima Q10 es necesario para la mitocondria. Entonces, más una vez vamos a tener hipoxia, baja producción de energía, ella va a empezar a producir ATP en el citoplasma, vamos a tener la fermentación láctica, vamos a tener aumento de la acidosis láctica y todo eso causa daño en el músculo. Y todo eso son efectos secundarios de la estatina. Entonces, ¿cuándo vamos a dosar mioglobina? Para saber si existe lesión, para diagnosticar trastornos en lo que pueda existir una lesión muscular. Elevados valores en la orina puede ser detectado en insuficiencia renal y también en las lesiones musculares muy extensas, graves, como la rhabdomiólisis. Y yo ya le había contado a ustedes que la Bayer, en 2012, ella retiró 2 estatinas del mercado porque hubo pacientes que murió por rhabdomiólisis, por efectos secundarios de las estatinas. Fue catalogado, lo que se nos dio a conocer que más de 2,000 pacientes murieron, pero yo creo que fue mucho más. Y para la detección precoz del infarto agudo de miocardio, ella va a tener ella no es específica de miocardio, pero ella va a tener esa ventaja frente a la proteína específica del miocardio, que es la troponina I, ¿verdad? Que ella va a aparecer muy rápida. La troponina I tarda para aparecer. Entonces aquí están las guías HADAS para que ustedes puedan conocer. Y aquí está, según la OMS también, sobre la diabetes. Ahí van a encontrar también los valores de referencia de la hemoglobina. Bueno, vamos a hacer nuestro cuestionario entonces para afianzar este contenido. El encabezado, ¿verdad? Hicieron su encabezado. Esto vamos a sellar hoy. Hagan su encabezado. Pueden ser en la hoja, se hicieron la impresión, puede ser en el cuaderno. Si van a pegar en el cuaderno, lo ideal es hacer el encabezado y pegan la hoja abajo, donde yo les sello el encabezado. O completa el encabezado que ya está. Ese encabezado no está completo. Falta completar allí. Allí tienen que poner referencia, tienen que poner fecha.
Sí. La hemoglobina es una proteína, dice, que está presente en todas las células. No, ella está presente solo en las hemácias. Ella es exclusiva de las hemácias, no tiene otra célula con hemoglobina. Solo se encuentra en los músculos. ¿Quién está en los músculos? La mioglobina. ¿Es capaz de unir el oxígeno molecular? Sí, cuando su hierro está en estado ferroso, una de sus funciones es unir, transportar y ceder el oxígeno. Recuerda entonces cuando su hierro está en estado ferroso. Ella es globular de nivel terciario. No, es cuaternaria. Entonces, aquí en la letra C tenemos la respuesta correcta. Y ahí pueden agregar, por poseer el hierro en estado ferroso, ella es capaz de unir, ceder y transportar el oxígeno molecular. Lo que está escrito acá, ¿verdad? Captar, transportar, ceder el oxígeno molecular. Cuando la oxihemoglobina pierde el oxígeno, entonces você tem aqui a oxihemoglobina, que es lo que es fisiológicamente normal. Ella lleva el oxígeno, cede, ¿y quién va a atrapar? CO2, y se convierte en carbaminohemoglobina, letra C. Eso es lo fisiológicamente normal. Ustedes van a ver eso en fisiología, la curva de la hemoglobina. Cuando hablen de sangre, cuando hablen de pulmones, cuando hablen de intercambio gaseoso, van a ver ahí que la hemoglobina, al entrar en los capilares, en aquel saquinho, ¿no? Los capilares alveolos pulmonares, va a encontrar una presión parcial del oxígeno mayor a 100 milímetros de mercurio. Y es ahí donde ella va a perder esa afinidad. Porque ela vai lá ligada assim, ella va así. ¿Y cómo vamos a disociar eso si ella tiene mucho más afinidad? Porque ella va a encontrar una presión parcial mayor, ella va a encontrar mucho oxígeno. Entonces ahí es donde ella va a ceder el dióxido y captar. Y como le dije, no toda la hemoglobina va a estar oxihemoglobina, alrededor de un 75%. ¿Qué quiere decir eso? Que de los 4 anillos tetrapirrólicos, 3 va a estar unido con oxígeno y 1 va a permanecer carbaminohemoglobina. ¿Tá? Eso después te van a ver en fisiología. A desoxi. Sí, también se le llama, pero ela não vai ficar sem gás, né? Ela rapidamente pega. Isso, rapidamente ela faz. E nesse intercâmbio é a desoxihemoglobina, nesse intermédio. Sí, sí, podés mencionar también, pero es muy momentáneo. 3. El monóxido de carbono se une estrechamente al hierro de la hemoglobina, dando resultado carboxihemoglobina, letra C. Entonces, la hemoglobina ligada al monóxido, carboxihemoglobina. 4. La afinidad de la hemoglobina por el monóxido de carbono es 210 veces mayor. Sí. Não. A metahemoglobina, ela não liga nada. Ela está te dizendo. Não é capaz de captar, transportar nem ceder.
Esse aqui, o ferro dela é férrico. Ali está te perguntando isso aqui, quando ela se liga com o monóxido de carbono, tá? Ela é a carboxihemoglobina. ¿Qué concentración en porcentaje de hemoglobina glicosilada es criterio para el diagnóstico de diabetes mellitus? Maior ou igual a 6,5. Não é maior a 6,5, maior ou igual. ¿Cómo se trata el envenenamiento por monóxido de carbono? Sí, oxigenoterapia de alto fluxo. ¿Cómo se llama eso cuando usas alto fluxo? Así es, ¿verdad? Alto fluxo de oxígeno con la máscara, no es con la cánula. A cânula você vai queimar tudo, ¿verdad? Sí, sí. Tiene que ser con la máscara y sobre todo ese que tiene el reservorio. Y también se puede tratar con el suero, ¿verdad? Hacer una hidratación endovenosa com soro. Quando o paciente está muito grave e já não responde, coloca soro, ¿verdad? Para poder facilitar esse transporte, fazer mais aquoso. Hemodiluição, exatamente. Para a hemodiluição. Hidratación con suero fisiológico endovenoso para la hemodilución. Aí vai depender também, se o paciente está muito acidósico, né? Aí já vão fazer uma gasometria, né? Vão saber se está muito acidósico, aí já vão tratar a acidose metabólica do paciente, aí já entra com fármacos. Sim. Hidratación con suero fisiológico para hemodilución. Hemodilución. Las hemoglobinas son una familia de proteínas relacionadas funcional y estructuralmente. ¿Recuerdan cuántas hemoglobinas había? 6. ¿Cuáles son? Citar a 6. A hemoglobina fetal, a hemoglobina A1, A2, GOER1, GOER2 e Portland. Vamos por aqui no slide, porque pergunta quais são suas globinas, quais são as cadeias de globina. Tá aqui, ó, nesse slide. São essas 6. Eu dije que esta hemoglobina fetal é menor a 1% no adulto, mas e quando a gente nasce? 80% é fetal. E daí, a pouco, aí a gente começa a respirar com os pulmões, ¿verdad? Empezamos a respirar diferente, a usar os pulmões. E aí ela vai cambiando por la hemoglobina A1. Tem mais afinidade. Ahí a los 6 meses de nacido tenemos las concentraciones do adulto que permanece para o resto da vida. De todas essas hemoglobinas, la que yo quiero que ustedes sepan, su cadena, su globina, é a do adulto A1. Essa aqui, 2 alfa e 2 beta. Tá bom? Essa que eu quero que vocês sepam. Isso, 500 em total. Perfeito. Preparadíssimo já. Preparadíssimo. Última pregunta. ¿Cuál es la función del grupo hemo presente en las hemoproteínas? Cita 3 ejemplos de estas proteínas. Então, qual que é a função do grupo hemo? Justamente isso aqui. Es el que tiene el metal, ¿verdad? Necesario para poder hacer esto. Es el que tiene
el grupo hemo es el que tiene el metal, en el caso el hierro ferroso, capaz de captar, de transportar y de ceder los gases. En nuestro caso es hierro, pero en las plantas hay muchas hemoproteínas y ahí hay magnesio, hay zinco. El magnesio, el zinco no está libre en la planta, ele está unido siempre a proteínas. Y estas hemoproteínas, esa es su característica, poseer metales, ¿tá? ¿Cuáles podrían ser los ejemplos que podemos anotar? Entonces, la hemoglobina, amioglobina y los citocromos. Son los 3 tipos de hemoproteínas muy importantes para la función de nuestras células. Y recordar que la mioglobina tiene como función almacenar el hierro y no transportarlo, ¿sí? Ella es una proteína fija en la fibra muscular. Excelente. Ahí terminamos, chicos, nuestro contenido. Hasta acá va nuestra primera